Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que es el curso de Compa Aquí Contabilidad, la generación de la contabilidad electrónica. Para esto ya hemos visto en cursos pasados, ¿sí? Lo que es la asociación de los FDIs a las pólizas, nuestro catálogo de cuentas, algunos reportes. Hoy vamos a ver precisamente cómo vamos a llevar a cabo, ¿sí?, la generación de la contabilidad electrónica a través del sistema Compa Aquí Contabilidad y qué requerimientos necesitamos cumplir antes de poder generar los archivos XML. ¿Vale? Vamos a abrir nuestro sistema de Compa Aquí Contabilidad. Ok, vamos a darle a aceptar. Vamos a abrir la empresa con la que hemos estado trabajando, que ya tiene algunos FDIs asociados. ¿Sí? Recordemos, estamos trabajando con esta y con esta. Por la cuestión de los FDIs que me pide que sean reales, tengo que ocupar esta que dice Meraki. Vamos a darle a abrir empresa. Ok, vamos a cerrar nuestro tablero fiscal. Ok, ¿cuál es el primer paso para definir la contabilidad electrónica dentro del sistema? Pues el primer paso es verificar si nuestro catálogo de cuentas cumple con todas las claves agrupadoras del SAT. Para esto nos vamos a ir a catálogo, ¿sí? Catálogo de cuentas. Si lo hiciéramos desde aquí y tuviéramos que revisar una por una de nuestras cuentas, pues sería bastante tiempo que nos llevaría, ¿cierto? Pero para esto, ¿sí?, tenemos también un listado. Primordialmente tienen ustedes que todo su catálogo que hayan cargado, haberle puesto una clave agrupadora del SAT, ¿sí? Si crean una nueva, recuerden en la pestaña fiscales, tienen que colocar la clave aquí, ¿vale? Nos vamos a ir ahora a catálogo, listado de cuentas. Esta es una especie de reporte en esta ventanita que nos da aquellas cuentas contables que ya tienen asignado un agrupador del SAT. Lo estamos viendo aquí de este lado. Si tiene aquí de este lado, del lado derecho, en la columna agrupador del SAT, tiene información que es el que sí está asociado a una clave agrupadora esta cuenta. Nosotros, como utilizamos el catálogo de cuentas que trae predeterminado el sistema, obviamente contiene todas las claves. Pero si ustedes crean más, recuerden que el sistema les va a solicitar eh, asignar la clave agrupadora a esas cuentas nuevas, ¿vale? En este listado, pues vamos viendo del lado derecho, ¿sí?, que sí tiene claves agrupadoras. Ojo, solamente las cuentas que realmente lo llevan. Las cuentas de título, ¿sí?, activo, pasivo, capital, orden, todas estas no llevan clave agrupadora del SAT, ¿vale? Aquí vamos a ver un poco más abajo, aquí están las cuentas de gastos, ¿sí? Nos estamos dando cuenta que en este listado, ¿sí?, tenemos, ¿sí?, todas las claves agrupadoras. Igual este es de título, no lleva una clave agrupadora, ¿sí? Podemos exportar, ¿sí?, generar un reporte, ¿sí?, y exportarlo a Excel, ¿vale? Lo podemos exportar a Excel, a TXT, a PDF, al formato que ustedes requieran para poder visualizarlo mejor. Vamos a darle a cerrar, ¿sí? De igual manera, aparte de nuestro catálogo de cuentas, recordemos que también tenemos reportes para verificar lo que es la balanza de comprobación, ¿sí?, la que vamos a entregar al SAT. Vamos a ir a reportes, ¿sí? Tenemos la balanza normal, ¿sí?, la balanza contable, que es la balanza de comprobación, ¿ok? En esta, obviamente, ¿sí?, va a mostrar los movimientos contables, pero sin tomar en cuenta las claves agrupadoras. Vamos a decirle aquí que nos muestre solo las que tienen movimientos. Vamos a ejecutar nuestro reporte.
Ok. Este es el reporte de balanza de comprobación, pero contable. ¿Sí? No tenemos un saldo inicial, pero sí tenemos cargos y abonos y un saldo final. ¿Sí? Este debe de coincidir con el de agrupadores del SAT. Voy a minimizarlo y ahora voy a generar el otro reporte. Me voy a ir aquí, reportes, verificación de contabilidad electrónica, balanza de comprobación por agrupador del SAT. ¿Ok? Le voy a decir también que solo me traiga con movimiento. ¿Por qué razón? Porque si no me va a traer todo mi catálogo de cuentas, aunque estén ceros los saldos de esas cuentas. Por eso únicamente vamos a poner aquí solo con movimientos o saldo. Ejecutamos el reporte, ¿sí? Y comparamos, obviamente. En este reporte de aquí, tengo 104,690,83 en cargos y abonos. Lo mismo tengo aquí y en saldo final 49,180,50. ¿Ok? Esta balanza está regida también por la naturaleza contable de las cuentas y las claves agrupadoras. Es decir, si yo tengo diferencias entre esta y esta, es porque probablemente en alguna cuenta contable, ¿sí? Yo asigné mal una clave agrupadora del SAT. Por ejemplo, alguna que es de activo le asigné una de pasivo y no correspondía, ¿sí? Entonces, precisamente aquí pueden haber diferencias en cargos, abonos y saldos. Esta balanza por agrupador del SAT, si se dan cuenta, me está mostrando, ¿sí? Por las claves agrupadoras del SAT. No importa cómo se llamen dentro de su catálogo, sino aquí me filtra por las que tienen claves agrupadoras, ¿sí? Y los nombres de las claves agrupadoras del SAT. Entonces, tiene que coincidir tanto este reporte como este. Si hay diferencia, entonces hay que analizar en dónde está esa diferencia. Muy probablemente sea en la asignación de las claves agrupadoras a las cuentas contables. Vale, vamos a cerrar nuestro catálogo. Recordemos que en CompaKey, el reporteador de CompaKey, podemos exportar la información a Excel, a un archivo HTML y a PDF para mayor comodidad. Vamos a darle cerrar. ¿Ok? Hasta aquí hemos visto precisamente la generación de la balanza de comprobación, pero únicamente como un reporte. Aún no hemos generado la contabilidad electrónica en sus archivitos XML, ¿vale? ¿Qué más tenemos para verificar nuestra contabilidad electrónica? Pues aquí en reportes, verificación de contabilidad electrónica, no solo está la balanza, está el balance, el estado de resultados y anexos por agrupador de SAT. Estos otros reportes también les puede servir para comparar. En la parte de abajo tenemos 4 reportes que nos ayudan dependiendo la información que yo capturé en las pólizas. Es decir, si yo tengo a mis pólizas bien soportadas con su XML, cuando se supone que debería yo de tener un XML, un CFDI adjunto a esa póliza, estos 4 reportes me van a funcionar para corroborar esa información. ¿Vale? ¿Cómo? Pues obviamente, me voy a ir aquí a las pólizas. Si yo tengo una de egresos, ¿ok? Si yo tengo una póliza de egresos, si se dan cuenta en la parte inferior, dice CFDI relacionados. Esta póliza está sustentada con estos CFDIs, ¿sí? Los movimientos de la póliza y sus importes deben de coincidir con la información de los CFDIs. Cuando yo haya realizado mi póliza, ¿sí? Debe de coincidir ambos, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver, pero quería yo que vieran que los FDIs asociados a las pólizas tienen mucho que ver porque son parte también de la contabilidad electrónica en el XML de pólizas. ¿Sí? Al menos ya hemos revisado hasta ahorita lo que es el catálogo de cuentas. Ese es un XML, recordemos, que más adelante lo vamos a generar. Ya revisamos también la balanza de comprobación.
¿sí? Que también es otro XML que también vamos a generar más adelante, ¿sí? Pero los tres adicionales, en el caso de que me los requiera el SAT, ¿sí? Yo tengo que tener mis pólizas sustentadas con esos CFDIs, ¿sí? Por eso la necesidad de cargar los CFDIs y asociarlos a las pólizas y que coincidan los montos, ¿sí? De los CFDIs con las pólizas. Ok. Lo primero que tenemos que hacer para generar estos reportes de pólizas contra comprobantes, cargos y abonos de cuentas afectables, cuenta de flujo contra método de pago, comprobantes en póliza, ¿sí? Lo primero que tenemos que realizar antes de generar esto es irnos a la hoja electrónica, ¿sí? Y asignación de datos del comprobante a cuentas. ¿Por qué razón? Porque yo necesito decirle, ¿sí? Al sistema cuáles son las cuentas contables que van a tener que ver con un CFDI, ¿sí? Permítame un segundo. Perdón, creo que no se estaba escuchando. Vuelvo a lo mismo. Ejecuto mi hoja electrónica, ¿sí? Le doy a ejecutar. Me va a abrir esta hoja y me va a pedir voy a volver a realizarlo, parece que no se había escuchado.
Permítame un segundo. Gracias. Disculpe, ya estamos de regreso. ¿Ok? ¿Ahí se escucha bien? Perfecto, gracias. Entonces, primero tenemos que ejecutar la hoja electrónica, ¿sí? Asignación de datos de comprobante a cuentas. Le vamos a dar en ejecutar. Nos va a abrir Excel, ¿sí? ¿Qué tenemos que considerar en cuanto a Excel? Vamos a tener que hacer también unas configuraciones de seguridad porque si no, muchas veces no nos permite ejecutar la hoja electrónica a la seguridad del Office. Entonces, no vamos a poder abrir. Vamos a darle aquí en ingresar, ¿sí? Nos va a abrir esta ventanita, que es la misma de contabilidad. Le vamos a dar aquí en aceptar. Ok. Nos abre la empresa, nos coloca la empresa aquí en el listado de la hoja electrónica, ¿sí? Y nos vamos a donde dice preasignación. Aquí en la preasignación, ¿sí? Yo le puedo decir al sistema en el catálogo de cuentas qué es lo que va a leer del CFDI. Ok, aquí por ejemplo en caja y efectivo le puedo decir cargos y abonos, ¿sí? Ah, ok. Aquí está obviamente protegida la celda porque yo voy a ir a hacerlo aquí en asignación de requiere. Vamos a dejar que se cargue todo mi catálogo. La preasignación que hace el sistema son las que él considera que deberían de llevar un CFDI, ¿sí? En el caso de esas cuentas. Lo que vamos a hacer aquí en la asignación de requiere, ¿sí? Es indicarle qué cuentas, ¿sí? Son las que van a tener que ver con un CFDI. Por ejemplo, aquí caja y efectivo, ¿sí? Le voy a decir cargo y abono porque puedo pagar algo de caja y puedo cobrar algo en caja, ¿sí? Y ¿qué es lo que va a leer del CFDI? El total. Esto que dice requiere uno, ¿sí? Son los campos que puede leer del CFDI. ¿Ok? En bancos, ¿sí? Bancos nacionales, me está preguntando aquí bancos nacionales, le voy a decir igual, cargo y abono, el total, ¿sí? Porque puedo ejecutar pólizas de egresos y de ingresos, ¿sí? En el caso de los clientes, por ejemplo, aquí me aparecen dos clientes, ¿sí? Le tengo que decir también, cargo y abono, ¿qué es lo que lee? Pues el total, en este otro cliente también. Esto con la finalidad de que los reportes, ¿sí? Me tomen en cuenta esta información al momento de generarlos, ¿sí? Es decir, si yo le estoy diciendo aquí que en el caso de utilizar estas cuentas, ¿sí?
en una póliza tienen que tener asociado un CFDI, ya sea en cargos o abonos, ¿sí? Y que lo que va a tener asociado al CFDI será el total, ¿sí? Porque si realizamos una provisión de ventas, ¿qué es lo que mandamos al cliente? Pues obviamente el total de la factura. Aquí por eso estamos poniendo el total, ¿sí? ¿Qué sería un cargo, un abono? ¿Por qué le pongo cargo y abono? Porque cuando yo provisione lo cargo y cuando yo me pague lo abono, ¿vale? Por eso le estoy poniendo cargo y abono. Entonces, con las cuentas que tengan que ver con un CFDI, yo voy a tener que indicarle, ¿sí? ¿Qué es lo que va a leer? Por ejemplo, vamos a las 400, vamos a ingresos. Aquí, por ejemplo, tengo proveedores, ¿sí? Que también voy a tener que hacer esto. Vamos a ver si nos... Ahí está. Vamos hasta ingresos. Aquí está. En el caso de las cuentas de ingresos, las cuentas de ventas, y me dice, va a ser un abono porque la cuenta de ventas se abona en una provisión de ventas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a leer del CFDI o de la factura? El neto, ¿vale? Entonces, tenemos que hacerlo con todas las cuentas que vayan a tener que ver con un CFDI. Por ejemplo, aquí vemos también en el caso de los gastos. Dice, en el caso de los gastos, pues los gastos van a cargar. ¿Qué es lo que cargan? El neto, ¿sí? Y así con todo nuestro catálogo. Solamente se realiza una sola vez, ¿sí? La asignación de los comprobantes a cuentas. Posteriormente, ¿sí? Cuando le damos aquí en enviar contabilidad, ya no lo voy a hacer a menos que tenga nuevas cuentas contables. Ahí sí voy a tener que venir aquí a la hoja electrónica, ¿sí? Filtrar, ¿sí? Y enviar a la contabilidad electrónica. Aquí incluso le estoy diciendo que me filtre únicamente las afectables, que no me traiga todas, sino solamente las afectables, porque son las que van a tener un movimiento dentro de la póliza, ¿sí? Aquí se me perdió. Voy a ponerle aquí. Vale. Por aquí también. Ahorita que lo volví a hacer, me borró precisamente esas. Vamos a asignarlo para que podamos sacar un reporte. Vale. Y vamos a darle en enviar a contabilidad. Cuando lo hacemos, ¿sí? Esta configuración la envía al sistema de contabilidad para que tome en cuenta esas cuentas contables para esos reportes. Ahorita está trabajando. En cuanto nos indique la hoja que haya terminado, vamos a poder regresar al sistema de contabilidad. Listo. Cuando nos salga esta ventanita que los datos se guardan con éxito, le vamos a dar a aceptar y ya podemos cerrar nuestra hoja. Te voy a decir que no quiero guardar, ¿sí? En el caso de las hojas electrónicas, no guarden información. Las hojas sirven para generar información al momento, por ejemplo, como esta, pero no guarden la información, ¿vale? Porque esta se vuelve a actualizar conforme al sistema. Voy a dar cerrar, ¿sí? Y ahora nuevamente me voy a reportes, verificación de contabilidad electrónica y me voy a pólizas contra comprobantes. Voy a ejecutar este primer reporte. Igual, voy a decir en las fechas en las que tengo pólizas, qué pólizas son las que quiero verificar, ¿sí? De qué póliza a qué póliza, los folios, ¿sí? Y asumir comprobantes, me dice, asociados al movimiento o a la póliza. Recuerden que compa aquí contabilidad
permite la asociación de los comprobantes a nivel movimiento, ¿sí? O a nivel póliza. Aquí me pregunta si el orden va a ser consecutivo o de acuerdo a la fecha en la que se capturó. ¿Vale? Voy a darle ejecutar reporte. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué estamos viendo en este reporte? ¿Sí? Dice, los importes de los comprobantes se obtienen de multiplicar el valor del tipo de cambio por el registrado en el comprobante. Esto en el caso de moneda extranjera. ¿Vale? Aquí tenemos, ¿sí? ¿Qué tipos de pólizas? ¿Qué número de póliza? ¿Sí? El concepto de la póliza y si tiene asociado un comprobante. Me dice cargos, abonos y si están asociados comprobantes. Aquí solamente nos los está mostrando, digamos que a nivel encabezado. ¿Sí? La póliza de ingresos tiene entre cargos y abonos, ¿sí? 3,609,92, en abonos tiene 497, ¿sí? Y en comprobantes tiene lo mismo, ¿vale? ¿Cómo podemos verificar toda esta información? Pues aquí en donde dice detalle de pólizas comprobantes, nos vamos más, digamos, hondamos más dentro del movimiento de las pólizas, porque aquí a nivel póliza, pues sí tengo asociado, sí, un CFDI, sí lo estamos viendo, sí. Todas las pólizas tienen asociados un CFDI, ¿por qué? Porque de este lado me da el total de los comprobantes asociados a esa póliza y si corresponde. ¿Sí? Si apareciera en rojo, quiere decir que el monto de la póliza es mayor que el de los comprobantes, es decir, le falta asociar un CFDI. Lo voy a dar aquí a detalle de pólizas y aquí lo podemos ver más, ¿sí? A detalle. Es decir, le estoy diciendo de la cuenta 1501, que es la de clientes, tengo un abono en la póliza de ingresos de 2088 y el total del CFDI son 2088, el neto 1800. Toda esta información que está en color azul es la del comprobante, ¿sí? Incluso aquí viene la fecha de emisión, la serie, el folio, la razón social, ¿sí? El folio fiscal. Todo esto le sirve para corroborar que sus pólizas estén bien sustentadas con un CFDI. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a buscar una de egresos, esta de gastos, ¿sí? Al proveedor computación en acción, tengo un cargo de 5,735 y el CFDI está igual por 5,735. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, si no le puse las cuentas de IVA, ¿sí? No les puse qué es lo que va a leer del CFDI, ¿sí? Pues no me van a aparecer. Aquí en este caso, por ejemplo, me dice hay un IVA en esta póliza de diario, ¿sí? En la cuenta 11901 es IVA pendiente de pago, ¿sí? Aquí, si nos damos cuenta, el CFDI no contiene IVA, por eso está bien, ¿sí? IVA 0%, pero en esta otra póliza, ¿sí? Si nos damos cuenta, ¿sí? Sí hay un IVA a cargo, de IVA pendiente de pago, 75,72. Y yo puedo corroborar contra mis FDI si es correcto. Aquí está, 75,72. ¿Vale? Si ustedes hacen correctamente la asociación de los FDIs, incluso a nivel movimiento, pueden corroborar aquí que no haya ningún detalle. ¿Vale? Esto con la finalidad de que tanto nos sirve para saber si generamos bien alguna póliza, ¿sí? Incluso de manera manual y no haya yo puesto un importe que no correspondía. Por ejemplo, aquí, esta es una de ingresos y el IVA son 497,92 y en el CFDI también. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo realicé correctamente mi póliza. Y está sustentada o están sustentadas con un CFDI, para en el caso de la contabilidad electrónica. Voy a darle cerrar al reporte. Ok, me voy al siguiente reporte. Verificación de contabilidad electrónica. Cargos y abonos de cuentas afectables contra comprobantes. Este es similar al de pólizas contra comprobantes.
todos los tipos de pólizas, todas las cuentas asociadas a un movimiento, ejecutar reporte. ¿Ok? De igual manera, aquí tenemos cargos y abonos. Me dice cuenta contable, ya no es por póliza, ya es por cuenta contable. ¿Sí? Requiere el total. ¿Sí? En cargos y abonos tengo 9,307.92 y en los FDIs también. Quizá hay una diferencia de 8 centavos. ¿Sí? En esta, por ejemplo, me dice de este proveedor, la 201.01003, cargos y abonos tengo 11,740. Tengo un comprobante, pero el comprobante son 1,740. La diferencia está en 10,000. ¿Sí? Aquí hay un detalle. ¿Sí? Hay una diferencia porque el comprobante dice 1,740 y los cargos y abonos dicen 11,740. ¿Vale? Más abajo, de hecho, ya no tengo diferencias. ¿Se dan cuenta? Solamente con este. ¿Cómo veo las diferencias? Me voy a ir al detalle. En la pestaña 2 dice detalle de cargos y abonos. Vamos a buscar a las cuentas, que eran estas. ¿Sí? Aquí está la diferencia. ¿Sí? En egresos, ¿sí? Tengo prueba póliza sin CFDI. Incluso aquí está qué póliza es la 6 de tipo egresos. ¿Sí? Que tengo en esta cuenta 10,000, pero no tengo asociado el CFDI. ¿Sí? ¿Se dan cuenta del lado derecho? No hay asociado ningún CFDI. Por eso el sistema me está me está mencionando que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque en esta otra póliza sí tengo asociado un CFDI, pero en esta no. Recordemos que este reporte lo da por cuentas, no por pólizas. ¿Sí? Él dice, ok, de esta cuenta deberías de tener tanto. ¿Sí? Pero como nada más asociaste un CFDI, te falta asociar otro por 10,000. Aquí lo estamos viendo, en esta fila. Incluso fue una prueba que hicimos precisamente sin un CFDI. El sistema me está mencionando, te falta asociarlo. ¿Vale? Este es por cuentas contables, este reporte. El siguiente reporte, cuenta de flujo contra método de pago. Este se basa en lo que ustedes, en la ventanita de pago de la póliza, es decir, en esta. Voy a abrir una, por ejemplo, esta, de las de ingresos y egresos, se captura esta ventanita. ¿Sí? Que vemos aquí más abajo, por ejemplo, esta es de egresos, documentos bancarios, aquí está. ¿Sí? Esta ventanita que se captura, ¿sí? Tiene un método de pago, ¿vale? Y de igual manera el CFDI o los CFDIs relacionados van a tener un método de pago que tiene que coincidir, ¿sí? Contra lo que estoy capturando en la ventanita del documento bancario de la póliza. Esta ventanita es única y exclusivamente para la contabilidad electrónica, ¿vale? Entonces, cuando yo las capturo dentro de una póliza, ¿sí? Puedo verificar en el reporte de cuenta de flujo contra método de pago si efectivamente está bien. Vamos a ver, vamos a ejecutar este reporte del mes de enero. Ok. Entonces aquí me dice, ¿tienes una póliza de egresos? ¿Sí? Que se llama gastos. En los abonos tienes 5,735.04, pero en el método de pago tienes 0 pesos. Es decir, en este no le he capturado esa ventana. ¿Sí? En esta de ingresos tampoco he capturado esa ventana del método de pago. En esta sí, en esta otra también, pero en esta no, porque de hecho en esta incluso nada más fue una que no se asoció ningún CFDI y tampoco se capturó la ventanita
del pago o cobro de la contabilidad electrónica dentro de la póliza. ¿Sí? Entonces, aquí estoy viendo que tengo 1, 2, 3 pólizas del tipo, ya sea egresos o ingresos, que no tienen capturada esa ventana. Puedo irme más hacia el detalle, pero prácticamente estos por movimientos, ¿sí? Es lo mismo. No tengo asociado un comprobante, ¿sí? Y aquí no tengo asociado, ¿sí? El método de pago, ¿vale? Es precisamente esa ventanita que acabamos de ver. Por ejemplo, este, ¿sí? Pues vamos aquí a documentos bancarios. Esta ventanita, si está asociada, ¿sí? Me regreso aquí, vamos a verificar, por ejemplo, esta, la póliza número 1 de ingresos, ¿sí? Y se dan cuenta en la parte de abajo donde dice documentos bancarios, no tengo asociado ninguno. Y si yo ahorita capturo, vamos a darle aquí en ingreso, en la parte superior donde dice pago le damos ingreso, vamos a ponerle que me llegó a mi cuenta bancaria, ¿sí? ¿Quién fue? Dice Enrique, no lo tengo dado de alta, vamos a ponerlo al portador, son 2088 y referencia lo que yo quiera. Y fue, ejemplo, no sé, vamos a ponerle cheque para que no nos pida las, las cuentas. Vamos a ponerle tarjeta de crédito, para que no nos pida las cuentas bancarias del cliente. Vamos a guardar, ya tengo el ingreso bancario, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo a ejecutar esta póliza, este reporte, vamos a verificación, cuenta de flujo contra método de pago. ¿Sí? Aquí está ya. ¿Sí? Póliza de ingresos 1, 2088, método de pago 2088, ¿sí? Total de comprobantes 2088. Y si hay ya hay una asociación, ¿sí? Ojo que también nos valida algo, ¿sí? Nos valida también lo que dice el CFDI en su forma de pago contra el método de pago, ¿sí? Pero aquí ya tenemos asociados, ¿sí? La póliza de ingresos, un cargo de 2088, un comprobante, el tipo de cambio es 1, ¿sí? Aquí ya tengo asociado mi movimiento, ¿vale? Entonces, para eso sirve precisamente este reporte. Nos vamos al último, comprobantes sin póliza. Ok, lo único que hace es leerme del visor de documentos digitales, es decir, del ADD, administrador de documentos digitales, nosotros lo llamamos, nos lee los CFDIs, ¿sí? Que existen dentro del visor, aquí, pero que no hayamos asociado a una póliza, tanto en los emitidos como los recibidos. Esto les va a funcionar en el caso de, oye, ¿qué me falta por contabilizar? Bueno, pues con este reporte, ¿sí? Lo podemos checar. Tengo CFDIs que tengo en mi almacén, en mi visor de documentos, pero que no he contabilizado, no están asociados. En el caso de que sean empresas muy grandes, con muchísimos CFDIs, tengan mucho cuidado con el filtro de las fechas y los comprobantes, porque puede ser, ¿sí? Que rebase cierta cantidad de celdas de Excel, ¿sí? Y tarde, ya sea que tarda bastante, perdón, o termina antes de, porque no alcanzan todas las celdas de Excel de acuerdo a sus CFDIs. Los cuidado con las fechas, ¿vale?
Aquí, por ejemplo, me está demostrando todos estos FDIs están en tu visor de documentos, pero no están asociados a una póliza. Es decir, faltan por contabilizar. ¿Vale? Para eso sirve este reporte. ¿Ok? Y bueno, una vez que ya verificamos estos reportes, ¿sí? Que ya verificamos nuestro catálogo de cuentas, el reporte de balanza, los reportes adicionales para la contabilidad electrónica de los 3 XMLs adicionales, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Pues nos vamos aquí a cierre, ¿sí? Contabilidad electrónica, ¿vale? O incluso este que dice SAT, este botoncito que dice SAT, ¿ok? Aquí vamos a indicarle el año y mes que queremos generar el archivo o los archivos. ¿Sí? En la parte de abajo, en esta parte me dice emitir catálogo y balanza de comprobación, porque recuerden que esos se entregan cada mes. ¿Sí? Y les voy a indicar si van a ser los dos o solamente uno. Recuerden, la primera vez que se envía el catálogo, ¿sí? Si no tiene modificaciones, en los siguientes meses pueden omitirlo y solamente mandar la balanza. Pero si hay modificaciones, también necesitarán mandar el catálogo. ¿Ok? Ahora bien, incluir todas las cuentas o incluir cuentas de nivel de mayor y su cuenta de primer nivel. Yo les recomendaría este para que no mande todas las subcuentas de todo el catálogo. Es decir, si ustedes tienen, como en mi caso, ¿sí? clientes nacionales, aquí únicamente, ¿sí? únicamente va a mandar esas dos cuentas, clientes y clientes nacionales. ¿Vale? Pero si decimos que todas las cuentas va a mandar absolutamente todo el catálogo, ¿sí? Entonces, lo mejor sería incluir todas las cuentas de mayor y su cuenta de primer nivel. ¿Qué tipo de envío va a ser? Si es normal, si es una balanza de comprobación normal, en el caso de la balanza, ¿sí? O complementaria y con qué fecha, ¿vale? Voy a generar estos dos archivos primero, que se van a ir a la ruta que aparece aquí abajo, donde dice archivos de salida, ¿vale? Voy a copiar la ruta. Vamos a darle procesar. Ahí va. Me va a generar dos archivos, uno del catálogo de cuentas y uno de la balanza. Ahí están los dos. Los dos van a tener una extensión .zip porque están comprimidos. ¿Vale? Vamos a verificar en la ruta que se supone los generó. Me dice proceso terminado con éxito, es decir, lo realizó bien. Cuidado cuando diga que tuvo errores, hay que analizar el por qué, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Yo ya lo había generado previamente. Déjenme eliminar esto. ¿Sí? Entonces tengo el archivo de catálogo de cuentas y el de la balanza de comprobación. Están comprimidos y contienen el XML. Vamos a extraerlos. ¿Sí? Vamos a abrir el de catálogo de cuentas. A mí me gusta abrirlo con Internet Explorer, pero ustedes pueden abrirlo con cualquier navegador. Se ve, digamos, como que más organizado aquí en Internet Explorer y por los colores. ¿Sí? Aquí se dan cuenta únicamente van a bancos nacionales, caja, clientes y clientes nacionales. Si no estoy mandando las cuentas de clientes, las subcuentas de cada cliente, ¿sí? En el caso aquí de, ¿dónde están?
Proveedores, lo mismo. Únicamente mando proveedores y proveedores nacionales. ¿Sí? Aquí está mi catálogo de cuentas. ¿Sí? Vamos a analizar la balanza de comprobación. Ok, ahí está. Me dice qué cuenta, ¿sí? Saldo final, saldo inicial, cargos y abonos. ¿Sí? Entonces estoy mandando precisamente ya mi balanza con los respectivos movimientos del mes. Y todas las cuentas que se supone que debería yo, bueno, que tienen su clave agrupadora. Por eso es importante revisar esos reportes antes de mandar cualquier, ¿cómo se llama? Mandar los XML de la contabilidad electrónica, ¿vale? Ok. Y tenemos los otros adicionales, ¿sí? En el caso de pólizas y auxiliares, y vamos a mandar todas las cuentas, qué tipo de solicitud nos nos está mandando el SAT, ¿sí? Devolución, ¿sí? Qué número de trámite, y le decimos información de las pólizas, el reporte de folios y el reporte de cuentas. Esto más que nada, estos 3 XML, son en base a lo que les solicite el SAT, ¿sí? Pero también se genera desde aquí. Para eso también es que nosotros checamos la información de los CFDIs asociados a las pólizas, porque debe de llevar el UID en el caso de las pólizas que tengan cuentas que van relacionadas con un CFDI, ¿vale? Y desde aquí también se selecciona y se procesa. Aquí, por ejemplo, déjenme poner un ejemplo aquí. Ok, vamos a ver. Debe de tener un formato. AB1. Ahí va. Sí. Ah, no, esto no los quiero. Nada más el puro XML de póliza. Ya se generó. De hecho, tiene una extensión PL. Lo vamos a extraer y lo vamos a revisar. ¿Ok? Este es el XML de póliza, que en el caso de que la autoridad no lo requiera, tendríamos que mandar. Pues si se dan cuenta, tiene asociados UIDs. Por eso, la necesidad de asociar los FDIs a las pólizas o a sus movimientos. ¿Vale? Aquí nos va a dar toda la información de las pólizas, ¿sí? Y los CFDIs asociados a ellas. ¿Sí? Así también como la moneda, el tipo de cambio, el RFC con el que tuve, por ejemplo, el tercero, que es el cliente o el proveedor, ¿sí? El tipo de póliza, la fecha de póliza. ¿Ok? Lo voy a cerrar. Vamos a nuestro sistema. Y los otros dos, ¿sí? Los otros dos que pues, son similares, que también los puede requerir el SAT y desde aquí se genera. ¿Ok? Pues bueno, me parece nos tardamos un poquito más de lo esperado. Tenemos curso ahorita a las 11 de bancos. Les agradezco mucho el haber asistido. Espero esto les sea de mucha ayuda para en el caso de la generación de la contabilidad electrónica a través del sistema de Compact y Contabilidad. Muchas gracias y excelente día.